Mira, mi hermano, este tema de las raíces hebreas es un Sí, tema bastante complejo, con muchas ramas por donde nosotros pudiéramos tocar. Y es que el cristiano, entiéndase, el cristianismo nació de una religión ya establecida. Y esa religión es el judaísmo, como tal. Entonces, por eso nosotros pensamos que para entender a Moisés, a Jesús, a Pablo, hay que tener un conocimiento del trasfondo cultural en que esas personas nacieron. amén. Ahí empezó la guerra de que no se oye, varón, cambia tu atención, ¿se oye o no se oye? Yo te estoy oyendo perfecto. No, varón, porque sabes que hay gente que tiene paquetico. Se le Que trata de, confirmen ahí por lo menos dos, tres si se oye. Yo creo que se está oyendo. ¿se oye o no se oye? Sí, dale para allá. Se oye, sí se oye. El que diga que no se oye es que tiene paquetico de hora, compre paquetico de claro. Bueno, Fluya, Rabino. bueno, hoy voy a soltar alguna primicia en este tema de raíces, ¿verdad? Que nunca la he dicho, varón. Porque Wow. hay cosas que yo moriré sin decirla. Oye, hay que diferenciar entre las raíces hebreas, es una cosa, el judaísmo es otra cosa. Raíz Exacto. hebrea, judaísmo, son cosas distintas. ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, el judaísmo, ya como religión establecida, lo tenemos a partir del concilio de Yane en el siglo segundo. ¿Qué sucedió en Yane en el siglo segundo? Los judíos, hey, Rabino Jonathan Piña, esto es raíz hebrea. Toma nota Y ahí que aquí tenemos, estamos con el el, mal, hebraísta Felipe. el, mal, el martes Piña va a estar por aquí, el martes. El El martes a las martes, 10 va a ¿no? estar aquí Piña. No, Sí, a las 10. tú estás en avivamiento, ¿vale? Tú estás dando buena ofrenda. Hey, ahí está mi atención, Pastor Sergio. Felipe me va a dar mi ofrenda por esta entrevista. Esto no es lo loco. Oye, esto, Piña, escucha aquí. Estoy dando primicia que Dale. nunca le he dado desde que vine. Mira, Wow. el judaísmo como religión se estableció en el siglo segundo a partir del concilio de Yane. ¿Qué se, ¿Qué se estableció en el concilio de Yane? Todos los rabinos se reunieron de la época para ver cómo ellos ejecutaban el judaísmo, ejecutaban la religión judía desde la diáspora, porque ya no había templo. O sea, ellos hicieron Exacto. una modificación de las leyes judías y una adaptación de esas leyes para que los judíos la vivieran en la diáspora. Ahí se puede decir que institucionalmente nació el judaísmo, institucionalmente, a partir de esa realidad del siglo segundo del concilio de Yane. Okay. ¿Qué pasa? Eso que es el judaísmo como institución que nace en Yahweh, después se escribe la Misná con De León, después posteriormente se escribe el Talmud. La Misná es según el judaísmo que acababa de nacer, dijo que la Misná era la ley oral, aquellas enseñanzas que los rabinos habían transmitido de forma oral, de rabino a discípulo, por primera vez en la historia se plasmaban en un libro. Y ese libro se llama la Misná. El análisis de los rabinos de ese libro que se llama la Misná se conoce como el Talmud. Los rabinos se pusieron a discutir las leyes que estaban escritas en la Misná. Y de esas discusiones se escribió el Talmud, que son las discusiones de los rabinos sobre temas de la Misná y otros temas abarcándolo. Hay dos Talmud. El Talmud de Babilonia
que lo escribieron los rabinos que estaban en Babilonia, y el Talmud de Jerusalén, que es una comunidad más pobre, con menos recursos. Los rabinos de Babilonia estaban más capacitados que los rabinos de Jerusalén. Por lo tanto, el Talmud de Babilonia fue el que tuvo más aceptación dentro de los eruditos judíos, ¿verdad? Siendo que el judaísmo como religión se coincide a partir del siglo II, pudiéramos nosotros decir que el Nuevo Testamento, escucha, el Nuevo Testamento es uno de los libros más antiguos que tienen los judíos, previo al judaísmo, el Nuevo Testamento. Entonces, claro está, muchos judíos no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Por qué no lo aceptan? Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús no practicó el judaísmo, porque recuerden que el judaísmo no existía. ¿Me entiendes? Claro. ¿Cómo se movía todo en Palestina en el siglo I? O en el primer siglo, en la época de Jesús. Los rabinos habían surgido después que Mardoqueo, allá con Estel, la reina Estel, lograron lo que lograron. Los judíos volvieron a perder el templo por mano de los seleucidas, los descendientes de Antíoco Epifanio, que se dividieron el reino en 4 generales. ¿Qué pasa? Que en esa época que los judíos no tenían templo, tú sabes que en el templo lo que mandaban eran los levitas, claro, los sacerdotes. Como no había templo, los sacerdotes perdieron una importancia. Entonces Felipe, Sergio, que eran estudiantes de la Torá de forma individual en su casa, porque tenían los rollos de la Torá, empezaron a estudiarla. A esa gente que se dedicaban a estudiar la Torá, que tenían rollo, porque nadie casi tenía un rollo, porque un solo libro de la ley costaba hasta 100 talentos. Y 100 talentos es el salario de un hombre por un año. Wow. Entonces, como era tan difícil tener un rollo de la ley, esas personas que se dedicaron a estudiar la ley de forma individual y sola, le llamaron primeramente moré, que eran maestros. Un moré era un maestro, pero eran maestros como Felipe, que los chavales se reunían con su familia, como tenía un rollo, le daba explicaciones de la Torá a su familia, y Felipe era el moré de su familia. Otras familias querían incorporarse a estudiar la Torá con Felipe, y ahí Felipe se hacía el moré de la comunidad. En la comunidad de Queen hay un moré. ¿Quién es Felipe? No había mucho moré, porque eso surge como una necesidad. Señores, no había templo, los sacerdotes están en un lado, que no hayan que hacer, los levitas están en un lado, y surgen estos muchachos estudiosos, se fueron poniendo viejos. Ya cuando estos moré, que significa maestro, tenían 40 años dedicados a la enseñanza, se le llamó rabí. Un rabí era una persona que se dedicaba a enseñar a los moré la Torá. Oye, un rabí se dedicaba a enseñar a los moré la Torá. Wow. Pero era algo que no era institucional. O sea, no había una institución que respaldara la enseñanza de los rabinos. Los rabinos eran vistos como unos usurpadores de lo que fue el sacerdocio levítico, que fue lo que Dios estableció. Cuando los macabeos recuperaron el templo, le quitaron el poder que tenían los sacerdotes, y estos rabinos cogieron una fuerza en Israel sobrenatural, de tal forma que los rabinos hicieron una institución. Los principales rabinos hicieron una institución, buscaron los 72 rabinos más sabios y formaron el Concilio Supremo de los judíos, que era conocido como el Sanedrín. Entonces, los 72 rabinos más sabios conformaban el Sanedrín.
donde tú tenías que tener 40 años estudiando la ley para ser un rabino. Wow. No te daban un título, no te daban un certificado. No, tú estudiabas de forma individual y como no había muchos rabinos en ese entonces, los 72 que había fundaron el Sanedrín, que eran los 72 hombres más sabios. Entonces tenemos un moré, que es un maestro de una comunidad judía, un rabino, que es un maestro de un moré, y tenemos un Rambán. ¿Qué es un Rambán? El Rambán fungía como un raboni. ¿Qué es un raboni? Un maestro de rabino. Un maestro de maestro. Por ejemplo, en Israel habían 4 figuras importantes. Número 1, ¿cuál era esa figura? El Rambán o el Rabá. Literalmente le decían Rabá. ¿Qué significa Rabá? Grande. El Rabá era el maestro de los rabinos, pero de todos los rabinos de forma colectiva. O sea, había un solo Rabá en Israel, que era conocido como el maestro de todo el pueblo. Un Esa solo era por todo el pueblo. Sí, sí, de todo el pueblo. No tenían muchas, nada más podía haber un solo Rabá. ¿Quién era el Rabá de Israel? El Rabá de Israel era Nicodemo. Por eso cuando Jesús viene le dice, escuchen esto ahora, Nicodemo le dice, sabemos que ha venido de Dios porque nadie hace la cosa que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le hace la pregunta. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo, Nicodemo, entrar en el vientre de su madre? Jesús le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esta cosa? O sea, Nicodemo era el Rabá, el maestro de Israel. Y fíjense qué profunda es la vida, que 2 años después que conoció a Jesús, Nicodemo se vio en el aprieto más grande de su vida, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque llevaron a Jesús a la cruz, a ese maestro que él respetaba como más grande que él, pero había un hijo de Nicodemo que se dedicó a buscar la libertad del pueblo de Israel con las almas. Habían unos judíos que querían ser libres del imperio romano y lo hacían por medio de las almas, se llamaban los celotes, que eran como sicarios, eran asesinos de la comunidad, eran los judíos radicales. ¿Qué sucede? El hijo de Nicodemo se metió en la banda de los celotes y lo metieron preso. Entonces, cuando agarraron a Jesús preso, agarra a Pilato y Herodes y le sacan al hijo de Nicodemo y se lo ponen afuera. Y le dice, ¿a quién quiere que suelte? A Baal, la palabra Baal significa hijo. Baal Rabá, hijo del Rabá. A Jesús o a Baal Rabá. La gente dice, no, que él era un ladrón. Baal Rabá no es un ladrón, era hijo de Nicodemo. Pues dice Baal Rabá. Baal en hebreo es hijo. Como también viene la palabra Baltimeo. Baal, que es hijo, Timeo, el hijo de Timeo. Entonces, fíjate lo profundo que Baal Rabá es hijo de Nicodemo. Y Nicodemo seguía la enseñanza de Jesús. O sea, esa fe judía del primer siglo era muy interesante porque te brindaba una amalgama diferente. Cuando surgen, por ejemplo, y llegan el cristianismo con la Mi figura amor, de dame un chin Jesús. de agua, por favor. Dame Oye, de agua. Mi amor, dame un chin de agua. Sigue. Dios varón, mío. oye, va acá. Y ya están los muchachos que tú estás buceando, algo. Tanto educativo ahí con mi esposa. O sea, espérate, Rabino, espérate, porque tú lo diste como IOU, pero. O sea, Barrabás no es el ladrón que nosotros No, conocemos. no, no, Barrabás no, no, era no, no, hijo no, de no. Bartimeo. Oye el nombre. Baal Rabá. Baal es hijo, Rabá, gran maestro. Barrabá era el hijo de Barrabás, Nicodemo. hijo de Rabá. ¿Qué sucede? Los judíos están esperando que llegue el Mesías prometido. Están esperando un Mesías que lo pueda liberar del yugo de los romanos. ¿Me entiendes? Dentro de ese contexto es que nace Jesús. Okay. Nace Jesús dentro del contexto de unos judíos que están esperando al Mesías. Que se postuló. Sí.
Dice Felipe, dice Sergio, tengo una manoquita que Barrabás, escucha, Sergio, siendo hijo de Nicodemo, él lideraba la banda de los celotes y tenía un perfil mesiánico. Entonces, Ok, oiga, sí, en el mundo de Barrabás, a Barrabás lo agarran preso, porque él se consideraba en su mente de él como un mesías, como entiendo, ya un entiendo. libertador que fue a Exacto, liberar a Israel por las almas. Y los exacto. romanos dispersaron el ejército que él había acumulado. De hecho, Pedro pertenecía a ese grupo de Barrabás. Sí. Por Wow. eso cuando Jesús estaba se iba en el Getsemaní, le dijo, ¿quién tiene una espada? Y dice que Pedro sacó una daga. Esa daga era la que portaban los Iscariot, que así como le decían a los celotes radicales, que eran los sicarios, que viene la raíz sicaria en ese contexto. Entonces, por ejemplo, Judas también era un Iscariot, pertenecían a esos judíos radicales. Wow. Señores, estos judíos radicales, Pedro y Judas, antes de pertenecer a la banda de Jesús, pertenecieron a la banda de los celotes y consideraron que Barrabás era el Mesías. Cuando Barrabás cae preso, ellos están dispersos, aparece Jesús. ¿Por qué Judas entrega a Jesús? El profesor Juan Bosch escribió un libro llamado Judas el calumniado. Oye, ¿qué sucede? Cuando Judas va donde Jesús, que le lleva a los miembros del Sanedrín, Judas piensa que cuando Jesús se vea acorralado, Jesús va a jalar y va a manifestar el reino y va a utilizar su poder para liberar el pueblo de los romanos. O sea, Ok, Judas no está vendiendo a Jesús por moneda de plata. O sea, le dan 30 monedas de plata, pero 30 monedas de plata para un tipo que era un tesorero. exacto. Oye, una de las profesiones más grandes en Israel eran los tesoreros porque eran contratados por el Imperio Romano para ser cobradores de impuestos. Y los romanos le daban la ciudadanía automáticamente. O sea, Judas era un tipo que era ciudadano romano y dejó eso por irse atrás del maestro. O sea, 30 monedas de plata para Judas era algo insignificante. ¿Qué Muy sucede? fuerte. Siendo ellos de la banda de los celotes, de los radicales, Judas empuja a Jesús, que no era algo que el que materializa eso de la entrega es Judas. Pero eso era algo que se coreaba entre los discípulos, porque ellos siempre estaban cuestionando de que cuando Jesús iba a establecer el reino. Por eso le preguntaban, maestro, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Le dice Pedro, no. No le toca a ustedes, pero ¿cómo que no nos toca? Si te estamos siguiendo por si a ver, si tú les restaurarás el reino de Israel, si tú vas a quitar a los romanos de ahí, lo que nosotros queremos es que tú quites los romanos. El Señor decía, tus pecados te son perdonados. Es que nosotros no queremos que tú no perdones pecados. Los pecados no los perdonan en Yom Kippur. ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? Wow. Mientras Jesús viene a traer un mensaje de salvación y de liberación del alma, ellos están esperando el Mesías que le quite el imperio romano. Loco, tú levantas muertos, tú le abres los ojos a los ciegos. ¿Cuándo tú le vas a restaurar el reino de Israel? Era una pregunta que siempre los discípulos se hacían. Siempre le preguntaban, ¿cuándo tú le vas a restaurar el reino de Israel? ¿Qué pasa? A raíz de eso, estos muchachos que siguen a Jesús son vistos dentro del judaísmo, o sea, dentro de ese judaísmo preexistente, porque como institución el judaísmo no existía, sino que Exacto. habían grupos y facciones. Por ejemplo, Felipe tenía una facción que lo seguía a él, pero para ese grupo Felipe iba a ser Mesías, el libertador que liberaba el pueblo por las almas. Un Mesías para los judíos no es un individuo que va a venir a morir por el mundo entero. Ese no es el concepto que los judíos tienen de Mesías. Los cristianos piensan que cuando los judíos, que no, porque los judíos todavía lo están esperando al Mesías. Los judíos están esperando a alguien que venga y lo Que lo libere invento. y lo ponga a ser la potencia del mundo de nuevo. Y lo ponga a ser la cabeza de las naciones que ellos eran.
Los judíos no estaban esperando a una gente que venía a morir por ellos en la cruz del Calvario y a liberarlo del pecado. Porque los judíos no tienen esa conciencia de verse como pecaminosos, porque para eso ellos seguían la Torá, que era algo por medio que ellos se salvaban. Entonces, Claro que sí. ¿qué sucede? Este grupo que sigue a Jesús nunca piensa que este hombre que ellos están siguiendo es un Dios. No, este es un tipo que es un libertador, un Mesías. ¿Qué pasa? Después que Jesús muere, que los discípulos mueren, se levantó una generación de cristianos, la segunda generación. Esta segunda generación estaba liderada por los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Eran los discípulos de los apóstoles, pero ya los apóstoles habían muerto. Okay. Por ejemplo, tenemos a Juan, el teólogo, que es quien escribe Apocalipsis y que mucha gente lo confunde con Juan, el discípulo amado, que son personas totalmente diferentes. Espérate, o sea que no fue Juan el discípulo amado que escribió Apocalipsis. No. Juan, el discípulo amado, es una persona que está recostado del maestro, pero el que escribe Apocalipsis es una persona que pertenece a una rama del judaísmo diferente. ¿Por qué? Porque maneja el lenguaje apocalíptico y Jesús nunca le enseñó a sus discípulos el lenguaje apocalíptico. El escritor de Apocalipsis es un tipo que sabe hablar entre código. A Roma le decían Babilonia. Escucha aquí. Al emperador romano le decían la bestia. O sea, hay un grupo de judíos que se dedicaban al estudio de la mística judía, de la parte espiritual del judaísmo. Estos judíos eran místicos. Por ejemplo, un rabino te decía, vete al templo a orar. Jesús no te decía así, Jesús te decía, cuando tú ores, entra en tu aposento. Así mismo como lo puso Sergio, ellos le decían, el 666, ¿quién es? Nerón. Entonces, cuando tú ves la figura del lenguaje del libro de Apocalipsis, te das cuenta que ellos hablaban en clave, hablaban en código, porque no podían hablar claro en contra de Roma, que estaba en el poder. Jamás. Jesús se muere. Con la muerte de Jesús, los discípulos quedan esperando esa promesa de que Jesús va a volver a establecer el reino de Israel. Pero nunca esos discípulos que están con él pensaron que Jesús era Dios. No. Okay. Todos los apóstoles murieron pensando que Jesús era el Mesías, mas no que era Dios. Wow. Todos los apóstoles. Después que se mueren los apóstoles, viene una segunda generación del cristiano y los líderes de esta iglesia se llamaban padres apostólicos. Ahí está Justino Mártir, que es uno de los apologistas. Ahí está Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan el teólogo, no de Juan el discípulo amado. Porque Juan el discípulo amado era obispo en Éfeso y murió mucho tiempo antes de que el Apocalipsis se escribiera. Estamos hablando que los mejores comentaristas y analistas del primer siglo te dicen que es muy probable que Apocalipsis se escribiera en el año 100. Y ya en el año 60, cuando Santiago, el apóstol Santiago, que lo llaman Jacobo en la Biblia, que es el hermano de ese Juan. Sí. Cuando él escribe en el año 60, ya él es un anciano. Wow, sí, ¿verdad? Siendo su hermano. Entonces, ya 40 años después, porque se le da una fecha al Apocalipsis aproximadamente en el año 100. Entonces, Apocalipsis es un libro, señores, que cuando tú entras a él con una mente latina, tú tienes una mentalidad apocalíptica. Estamos en el fin. Viene la gran ramera, viene Babilonia. Pero, mi hermano, tú no sabes que eso que ellos escribieron, ellos estaban hablando de lo que ellos estaban viviendo actualmente. El Nerón, el emperador, era el anticristo. Era la bestia que ellos veían venir, subir del mar. La ciudad que estaba montada sobre las 7 colinas era Roma. Exacto, todavía está ahí. Oye, cuando escriben a la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias, habían 7 pastores en esas iglesias, loco.
Policarpo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Oye esto, Onesíforo y Onésimo. Hay Onésimo, ¿te acuerdas de la carta que escribió Pablo, verdad? Claro, claro. A Onésimo. El hijo de Onésimo, según Eusebio, en el libro Historia Eclesiástica, Eusebio fue el que escribió el primer libro de historia de la iglesia. Y Okay. según Eusebio, Onésimo tuvo un hijo. Y ese hijo de Onésimo era el pastor de la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que el Apocalipsis reprende que tú no eres fría ni caliente, sino que Sí. eres tibia. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia en el siglo segundo, después que mueren los padres apostólicos que te acabo de decir, un grupo de griegos se convirtieron. Se convirtieron en un grupo de griegos, pero mucho. Y esos griegos casi toditos venían de Alejandría. Estos griegos pusieron de moda dentro de la iglesia las discusiones teológicas. Estas discusiones teológicas no existían dentro de esos judíos del primer siglo, porque ellos no eran así, porque los judíos no estaban buscando discutir. No. Los rabinos no vivían discutiendo, el Talmud no estaba escrito todavía. Estos judíos lo que querían era un Mesías que mejorara su vida. ¿Ve? Estos judíos no estaban esperando de que discutir teología, que si no. Entonces se convirtió Justino Mártir, se convirtió Tertuliano. O sea, los mejores filósofos cristianos están en el siglo segundo. Esta generación se llamaba los padres apologistas. La palabra apologista es la palabra defensa. Estos padres Sí. apologistas lo que vinieron a hacer fue a defender la fe, pero basado en la filosofía griega. Vinieron a demostrar al imperio romano que este evangelio que ellos tenían no lo predicó Jesús por primera vez, que este evangelio lo predicó Sócrates. Porque recuérdate que la palabra buena nueva no es una palabra que le inventó Jesús. No. Es una palabra que es famosa entre los griegos. Porque de hecho, la palabra evangelio nunca Jesús la usó en sus labios, porque es una palabra griega. Y Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo. Jesús no hablaba griego. Entonces, mucha gente, desconociendo que Jesús hablaba arameo, ve, ahí viene la dificultad. Un judío que habla arameo, cuando viene el siglo segundo, estos apologistas agarran la figura de Jesús y la transforman. Para esta nueva religión que está dando su primer paso, el cristianismo no ha nacido. Oye esto. El cristianismo todavía no ha nacido. El judaísmo que está dando su primer paso para formarse en el siglo segundo, los judíos no veían a los cristianos como enemigos. No. A esos primeros cristianos del primer siglo, de Pedro, Pablo, no, porque ellos siguieron practicando la fe judía. Claro que sí. Cuando se convirtieron estos griegos, dijeron no. Ese Jesús que murió en la cruz del Calvario no era un simple hombre. Ese hombre era Dios. Entonces los judíos se espantan. Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo que era Dios? Sí. Ese Jesús era Dios. Y no solamente que era Dios, sino que era la segunda persona de la Trinidad. Entonces ya viene el cristianismo que está dando su paso para nacer. No, Ramón, no estamos en el 303, estamos en el 200 y algo. En el 303 para allá abajo es que viene este asunto. Todavía lo que el cristianismo no ha nacido. Estamos en el 200 y pico todavía, Ramón, tranquilo. Estamos en el 200 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a nacer las supersticiones evangélicas del cristianismo. En ese pre-cristianismo, ellos metieron la doctrina de la Trinidad. Ellos quitaron que los cristianos celebraran las fiestas judías. Los cristianos crearon sus propias fiestas. Los cristianos no guardaban Shabbat, rompieron todas las reglas de los judíos. Los Se cristianos divorciaron totalmente de toda práctica judía. se divorciaron. Entonces, hicieron así. Entonces, oigan esto.
Entonces, en el siglo segundo, este judaísmo que nace y este cristianismo que se viene formando se dividen. Este cristianismo mete mucha doctrina que no fue lo que creyeron los judíos del primer siglo. Y este judaísmo, si este cristianismo metió mucha doctrina, este fue el que metió más todavía. O sea, el judaísmo actual, lo que nació producto de esa fe hebrea del primer siglo, está totalmente divorciado de lo que esa fe y metió un grupo de herejía de todo lo que aprendió en Babilonia, del zoroastrismo, del helenismo griego. O sea, dentro del judaísmo hay muchísimas herejías. O Bastante. sea, porque mucha gente se concentra que el cristianismo es pagano. Sí, pero en el siglo segundo ambos se paganizaron. Ambos se helenizaron. Surge dentro de este judaísmo que acaba de nacer, los judíos de Alejandría formaron una escuela allá. ¿Sabe qué hicieron los cristianos que acaban de nacer? Formaron su escuela también para formar sus teólogos. ¿Sabe dónde la formaron? En Alejandría. La capital del evangelio se traslada de Jerusalén a Alejandría. Entonces, ahí en Alejandría surgen estos filósofos cristianos, mucha filosofía cristiana, hasta que en el siglo tercero, en el año 312, el emperador Constantino dicta el edicto de tolerancia. Exacto. Oye, así me meto para todo serio. Ellos, Constantino le da un edicto de tolerancia que es dándole, permitiendo la religión cristiana. La permitió, la toleró, porque los cristianos lo perseguían y lo mataban. Al igual que a estos judíos que acaban de nacer. Entonces, este judaísmo que acaba de nacer, que tiene una usurpación de liderazgo, ¿entiendes? Una usurpación de liderazgo. Entonces, luego del 313, del edicto de tolerancia, hay surge dentro de los cristianos un lío, pero un lío fuerte, porque hay un grupo de cristianos que dicen, no, ese Jesús no era Dios, él era un hombre. Otros dicen, no, él era Dios. Un lío tan fuerte que los cristianos se iban a dividir. Constantino lo convoca a una reunión de emergencia en la ciudad romana de Niceas. Eso es lo que se llamó el Concilio de Niceas. En el año 325, producto de una discusión que hubo dentro de la iglesia, se celebró el Concilio de Nicea. Y ahí surge buscar un consenso dentro de los creyentes para este cristianismo que acababa de nacer. En el 325 se dictaminaron todas las doctrinas. Ahí nació el purgatorio, ahí nació la doctrina de la Trinidad oficialmente, ahí nació el concepto de intermediario, ahí nació el concepto de la adoración mariana, que posteriormente se le fue dando forma dentro del cristianismo. Ahí nació oficialmente que el día sábado se cambió por el día domingo. Exacto. O sea, y el sábado no es el día del Señor, sino el domingo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, Felipe? Hay una helenización. ¿En qué consiste la helenización? Tanto el judaísmo, que nace en el siglo segundo, en el Concilio de Llanes, como el cristianismo, ambos han tenido una influencia pagana sobrenatural. Sobrenatural. Por lo tanto, tú que practicas el judaísmo de hoy, que vive prendiendo vela en Shabbat, los judíos del primer siglo no prendían vela en Shabbat. Exacto. Eso es el judaísmo. O sea, cuando Jesús vino, Jesús asistía a una sinagoga, sí, pero cuando Jesús asistía a una sinagoga no es lo que hoy es una sinagoga.
son cosas totalmente diferentes. Las sinagogas que están hoy son basadas en el concilio de Llanes. Son muy distintas al modelo de sinagoga que asistió Jesús. Era modelo diferente, porque el judaísmo fue y ahí siguió siendo, ha seguido dando una evolución. Entonces, Exacto. cuando yo te digo, volvamos a las raíces hebreas de la fe, no te puedo decir que te meta al judaísmo, porque el judaísmo no representa las raíces hebreas de la fe, Ahí está. porque es una religión que surge en el siglo II y Exacto. una religión que Jesús tampoco la practicó. Si tú te fijas, nunca Jesús dijo de su labio, yo soy un rabino. Ellos lo consideraron un maestro de maestros. Entonces, como tal, entonces hay mucha gente que hoy escucha a uno y empieza a comprar libros del judaísmo. Escuchen, Exacto. Muy bueno escuchen, que aclare eso. Muy escuchen, interesante. Rabacucu, Pentacola. Exacto. Mucha gente hoy, hermano Pastor David de León está con nosotros. Oye, está David. A mí me llama un muchacho y me dice, varón, yo estoy meditando y voy lejos en las meditaciones. Digo, ¿cómo así, varón, en las meditaciones? No, yo soy un meditador, yo soy un cabalista. Pero tú ni siquiera, tú vienes del cristianismo. Y dentro del cristianismo, tú lo que eres un fornicario, un adúltero que vivía masturbándote las 24 horas del día. Y ahora tú te conviertes y dices que no, que tú eres el supremo Kaiosama de la Kabbalah y que tú no oras, que tú lo que meditas y que tú lo que No. O sea, tú vienes sin, oye Felipe, personas que ni siquiera conocían la doctrina de los pentecostales, ¿dónde eran? Exacto. Ahora vienen al judaísmo y que no, cómprame la Torah. Ahora ellos andan con una Ajá. Torah. Con su Pero talí ellos no encima. saben. Ellos andan con un... Varón, yo reprendí los otros días. Porque en una iglesia que fui a predicar, todas las mujeres tenían talí de hombre. Pero la Oye, Biblia prohíbe que la mujer se ponga manto de oración de hombre. Entonces, pero que exacto. hay un descontrol total porque todo el mundo se quiere parecer judío. O sea, la gente quiere parecerse judío, pero al judío del tercer siglo. Exacto. Exacto. ¿Entiendes? O sea, Sí, ese sí. judaísmo del tercer siglo es la influencia que tiene la gente hoy. Entonces, tú lo ves con un talí, con un sí, con un que sé yo cuánto. No, mi Con hermano. el kipá, con el kipá. Con el kipá. El kipá Jesús nunca lo utilizó. Porque no era algo que se practicaba en el primer siglo. En el primer siglo los judíos no se ponían kipá. Eso no existía. Eso no Se fueron, existía. se fueron los amén, rabino. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy, Felipe? Mucha gente que con buena intención, pero más grande que su intención es su ignorancia. Exacto. Entonces, cuando yo te hablo de volver al volver a las raíces hebreas de la fe, yo te digo a ti de que nos encontremos con el Jesús histórico, con ese maestro del primer siglo de Galilea y que Exacto. enseñemos la doctrina de ese maestro, que sigamos Exacto. los principios de ese maestro, cuál es el modelo de vida de ese Jesús del primer siglo. Yo no te estoy hablando a Amén. ti de repetir un patrón de un judaísmo tardío, porque hay una Amén. imagen de Jesús que está totalmente distorsionada. Y nosotros tenemos la esperanza, Felipe, de que esta crisis ahora traiga un factor igualitario. ¿Por qué, Amén. Felipe? Porque es algo injusto que tú tengas un pastor, por ejemplo, Sergio, que está pastoreando ahora en Nueva York. Pero Sergio está pastoreando con un llamado de parte de Dios y la convicción de echar para adelante. Pero Exacto. a Sergio tú le pones al lado a un individuo con 2,000 miembros y 15 o 20 empresarios que quieren invertir en este negocio que se llama la iglesia. Porque en eso se ha convertido la iglesia en un negocio. Entonces Sergio no puede competir con él. Entonces Sergio, que es el que tiene el llamado, esta sociedad que está ciega, que repite como logro lo que otro repite, dice no, el llamado lo tiene este, porque este que tiene los 2,000.
Pero ellos no saben que para tener los 2.000, tuvo que tomar dinero del narcotráfico y lavarlo. Muy fuerte. Ellos no saben todas las cosas que para tener los 2.000, tuvo que ablandar la doctrina, que todo lo que están ahí, la gente lo que va es a una reunión, es a una religión social. Muy fuerte, Pero la Rabino, muy gente fuerte. no hace nada. Entonces este virus, yo estoy orando al Señor para que en este país, por lo menos, se prohíba, varón, que se estén reuniendo 2.000 y 3.000 personas. Porque es necesario que la iglesia vuelva a ser iglesia. Señores, Amén. este negocio de reunir 4.000 personas, ¿para qué? Para sacarle dinero. De eso se trata, los megas eventos. Esos megas eventos no contribuyeron en nada que el evangelio avance. Nada, absolutamente nada. Absolutamente en nada. Usted está viendo 100% cómo de está la acuerdo. gente hoy. Claro, hoy está la gente desesperada. Los últimos congresos, Felipe, ¿qué dijeron? Que este año 2020 era visión 2020. ¿Y dónde está la visión 2020? Fuego, Metidos nosotros en la gloria, casa, papa, ofrenda. esperando, varón, esperando que algo surja. Nosotros tenemos que orar porque sea, escucha esto, número uno, o el gobierno prohíbe esas mega reuniones, que va a ser un avivamiento. ¿Por qué? Porque las iglesias van a volver a sus comunidades. ¿Cómo es que Amén. gente de Nueva que vive, por ejemplo, en Long Island, viene a congregarse en Nueva York porque es una mega iglesia? Y ese Exacto. pastor de Long Island, la iglesia de Long Island está vacía, porque el pastor de Nueva York tiene un club social. Entonces, las Muy iglesias, bueno. varón, se han convertido en club social, convertido con ánimo de lucro. Lo que están buscando es lucrarse. Entonces, esa imagen de pastores, conforme a lo que enseñó Jesús en el primer siglo, ese maestro de Galilea que era humilde, ese maestro de Galilea que no llegaba con un Rolex, ese maestro de Galilea que no llegaba con un Mercedes. O sea, nosotros no debíamos tanto de Dios que permitimos que el materialismo fuera una señal de un hombre con llamado. Entonces Muy le fuerte. permitimos a la gente venir a exhibir sus grandes logros, que yo tengo una Mercedes-Benz y yo tengo una Prado y yo lo que tengo es esto. Entonces los pastores empezaron a exhibirse al que más tenga. Entonces la gente se acomodaba al que más tuviera y el que más tenía podía traer los mejores predicadores, porque los mejores predicadores le daban mejores ofrendas. Entonces le Para que dé una prestaban al moña. pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no invitan a Felipe que tiene llamado. Ellos invitan a alguien que lo puede invitar y le puede devolver los $2.000 que ellos le dieron a ellos. Exacto. Tú Entonces, me das, yo te doy. la iglesia está secuestrada. Es el grupo de personas que van a la iglesia de forma ingenua a buscar a Dios, a buscar ayuda, a buscar un refugio. No saben que estos pastores en su oficina se están repartiendo el dinero del pueblo basado en su fe. O sea, que a esta gente no le interesa que tú conozcas al Señor de verdad, que tú te adentres con el Señor, que tú tengas una comunión con Dios genuina. Entonces, esto es lo que ha traído este virus. Este virus ha permitido que tú supieras que Felipe es un predicador, que fulano es un maestro. Entonces tú empezaste a comparar. Ahora han empezado las comparaciones. Se tenía que decir y se dijo. Claro, Fluya. Felipe, ahora están las comparaciones, Felipe. Hay personas que ni siquiera sabían que tú eras predicador. Entonces, pero ahora el panorama cambió. Porque son tan fuertes, óigame, que Felipe tiene 5 años de ministerio, por ejemplo, y tiene 2.000 gente que lo siguen en Instagram. Esta gente son tan falsos que hasta los seguidores de Instagram son falsos. Hay personas que hicieron tanto negocio del evangelio, escucha esto, Deudi, que hasta los Wow. seguidores de Instagram son falsos. Señores, hay dominicanos que tienen casi 1.000.000 de gente en YouTube. ¿Y cómo que un dominicano que nada más habla un solo español, que nada más se ha manejado en un grupito de Latinoamérica, tiene más seguidores en YouTube que Benny Hinn? ¿Cómo que un dominicano tiene más seguidores en YouTube que TDJ? Que TV Joshua. Que son gente que, varón, Maldonado le ha predicado a 1.000.000 de gente en la India. Y hay dominicanos que tienen 3 veces más seguidores que él en YouTube. Pero explíqueme eso, Rabino, porque está fuerte. No sé qué es más falso. Si los tenis Gucci que se ponen o el llamado que tienen. Wow, mira, nunca había puesto a analizar eso, ¿no? Tiene toda la razón. Varón, 100%. o sea, 100%.
que tú ves con esta fanfarria, o sea, la iglesia, yo venía diciendo hace mucho, está secuestrada. Wow. Estos delincuentes han secuestrado la iglesia. La han secuestrado. Entonces, son, oiga, seguidores falsos, unción falsa. Porque ahora en los tiempos de la edición y los videos y las cuestiones, hasta los milagros los falsifican. Felipe está predicando y a 15 gente y le hacen una edición y le ponen un público como que son 12,000. Sí. Y algo más, Rabino, para añadir eso, chin, porque escuché en una conversación, mientras, o sea, el editor graba el culto completo, mientras la gente está llorando en la alabanza, mientras la gente está adorando. Entonces, esa parte de cuando la gente está llorando, que no fue en la prédica, fue en el devocional, te lo meten que mientras tú estás Oye, soltando la palabra. entonces, la gente, una señora va a la iglesia y va y está llorando en el Señor. Y hay unos tipos que no están en comunión, que están esperando que tú llores para con tu lágrima ponerla en un video, montarla ahí, mandarla para YouTube y buscar dinero. O sea, han hecho una mercadería, su casa la han convertido en una cueva de ladrones. Muy fuerte. Y lo peor de todo es que tenían un anillo, o lo tienen. Entonces nosotros como nueva generación, como jóvenes que venimos surgiendo con un mensaje distinto, un mensaje diferente, tenemos que armar una coalición y no podemos contaminarnos con eso, porque eso no es el evangelio. Amén. Amén. Entonces, alguien tiene que pagarse en esta generación. Por eso yo cuando veo pastores jóvenes que están surgiendo, como Sergio, como tú, que están surgiendo ahí en Nueva York, que están abriendo otra comunidad, porque yo le decía al Señor, pero en Nueva York hacen falta iglesia, pero iglesia de verdad. O sea, yo no voy a perder mi juventud discutiendo teología, varón, porque hay muchas cosas que enseñar. O sea, tenemos que volver de nuevo a las enseñanzas de Jesús, a ese Jesús del primer siglo, a ese maestro que te dice a ti, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, la gente que está en línea tienen que saber hoy que el Jesús de la Biblia lo está llamando, pero no te está llamando para ponerte carga, no te está llamando para quitarte el dinero, te está llamando para sanar tu alma, te está llamando para liberarte, te está llamando para establecer su reino en tu corazón. Que tú sepas que aparte de lo que el mundo está pasando, hay un Dios que te ama y que confíes en ese Dios y Él te va a guardar de esta presente prueba. Yo siento la presencia de Dios. Yo creo que este es un buen momento para que nosotros oremos. Oremos por esas personas que están desesperadas, personas que tienen sus hijos y están asustados porque le ha tocado vivir este momento, porque la iglesia no tiene eso. O sea, señores, Dios hoy está hablando a tu vida. Y hoy nosotros vamos a orar. El evangelista Felipe va a estar orando por esos padres que están preocupados por sus hijos. Si tú eres de esos padres que están preocupados por lo que está pasando, tú dices, yo quiero que ore por mi familia, oramos por tu familia, oramos por ti. O sea, tú tienes que acercarte a buscar a Dios. Tú no tienes una iglesia de congregarte. Tú tienes que llamar, escribirle, ahí está Sergio, ahí estamos nosotros. O sea, estamos hablando de que tú busques al Señor, de que tú te acerques al Señor, de que tú te rindas al Señor, de que tu alma se eleve, que tú te conectes con el Dios de Israel, con el Dios de la Biblia. O sea, Dios está queriendo que tú confíes en Él. Las naciones van a ser sacudidas, pero los hijos de Dios están bajo su amparo, bajo su cuidado. Entonces, tenemos que estar preparados. El Señor hoy quiere restaurar tu vida. El Señor quiere salvar tu alma. O sea, nosotros estamos orando en este momento y estamos creyendo que el Señor rompe la cadena de tu vida, rompe la cadena de tu casa. ¿Qué es lo que tú estás necesitando? Un milagro financiero. Estamos creyendo que Dios abre su depósito, que es el cielo, y te da abundancia hasta que sobreabunde. Oye, Felipe, este escenario, el Señor me habló y me dijo, este escenario que vive el mundo es el momento perfecto para yo prosperar a mis hijos. En este tiempo de crisis, si tú vas a prosperar. Cuando otros se recuerden del tiempo del coronavirus con lágrimas, tú te recordarás con alegría, porque tú dirás, en medio de ese coronavirus, cuando el mundo entero estaba en tiniebla, cuando había crisis económica, en ese tiempo fue que dio mi casa, en ese tiempo fue que el Señor me dio mi hijo, en ese tiempo fue que el Señor restauró mi familia, en ese tiempo fue que Dios me dio su gracia que sobreabundó. Oye, así como hay ángeles de muerte, trayendo muerte todos los días, así hay ángeles más que son de
de vida. Recibe hoy esta palabra. Dios quiere prosperar tus manos. Hay gente que Dios hoy le está rompiendo las maldiciones de miseria. Las maldiciones de escasez se van en tu vida. Oye, el Señor te pone a tener contacto con los ángeles. Hay personas que a partir del día de hoy van a empezar a sentir a los ángeles que se van a manifestar en su casa. Ángeles que van a subir y ángeles que van a bajar. El Señor cumple su palabra que dice: voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios restaura matrimonios que estaban destruidos. Dios pone la cosa en orden. Para eso vino el Señor. El Señor vino para que tengas vida y esa vida en abundancia. Oramos con el pastor Felipe.